Hola queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a Lelia Astral, Tarot para mejorar tu vida. Hoy estamos en tu horóscopo semanal, deseándote pues que esta semana sea muy genial para ti y te invito a suscribirte para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, hoy el arcángel Gabriel abre tu lectura y te dice: cree en la grandeza de tu poder. Defiende tus creencias y decisiones. Tu grandeza es inigualable y nadie puede quitarte tu poder. Al contrario, estás aquí para ayudar a empoderar a otros. Cree en ti. Es posible tener acceso a tu poder y utilizarlo gentilmente ante los demás. Mira que es un mensaje bien bonito porque te está diciendo que creas realmente en todo el poder, en todo lo que el universo ha colocado en ti. Por eso quiero que lo decretes y que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente: creo en la grandeza de mi poder. Bueno, es súper importante que lo hagas porque día a día, cuando hacemos todas estas afirmaciones, comenzamos a elevar nuestra vibración y con ello la vibración del planeta. Y de esta manera, pues atraes mejores cosas a tu vida. Bueno, la lectura es general. Toma lo que te resuena, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada conmigo, en la descripción y el primer comentario están mis contactos. Vamos a ver un mensaje corto de energía, luego vemos economía y luego vamos a ver amor. La serenidad es tu fortaleza. Mira que en estos próximos días siento que se va a ver como muy a prueba esa capacidad para mantenerte tú en tu sitio. Mira que te están diciendo que no te dejes provocar, no te dejes como llevar por los momentos, por la efusividad, sino que todo lo contrario, permitas que como que el universo te dé la paz, la calma y la tranquilidad para reaccionar ante una situación que va a venir en esta próxima semana con toda la serenidad y toda la inteligencia emocional que va a requerir. ¿Sí? Entonces es bien importante que tengas la capacidad de responder con mucha serenidad. ¿Sí? Entonces eso pues por el lado de tu crecimiento, digamos, espiritual, de energía. Siento que es importante que trabajen todo lo que sea contacto con la naturaleza. Elemento tierra como elemento de ustedes, bien importante para esta semana, ¿ok? Vamos a ver iniciales importantes en esta semana, bien sea para amor, para negocios, en la vida de ustedes. La letra R, la M o W, la G, la J y la A. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial, o puede ser, por ejemplo, que esté ahí en medio, ¿sí? Signos importantes de personas esta semana para ustedes, Géminis. Tenemos Virgo, Libra, Tauro y Escorpio. Y vamos a ver ahora economía y te invitamos primero a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bueno. Listo. Respecto a economía, lo que este 2 de copas quiere representarnos o decirles para estos próximos días a ustedes es que se podría estar acercando una especie de propuesta de sociedad o de negocio como en conjunto. Pues es con alguien muy cercano, puede ser con su pareja o con un muy buen amigo o con un familiar cercano. O sea, es alguien que siento que realmente es como mucho de confianza. Esto me representa una relación económica bastante sana, justa, equilibrada, muy de igual a igual, que la verdad pienso que sí les podría estar como conviniendo.
Si ustedes, digamos, están recibiendo como esta propuesta para estos días y pues quieren realmente saber si les conviene o no, la respuesta pues claramente es que sí les conviene. Empezando que es alguien, como te digo, en quien puedes confiar bien, en quien puedes realmente como ver a una persona que podría estarte aportando como un trabajo en conjunto, ¿sí? Esta carta me habla, por otro lado, de la solución además del éxito, ¿no? de esta sociedad, me habla acerca de la solución de ciertos temas de salud para algunos de ustedes que estaban afectando como su parte laboral. Entonces es bien importante porque nos están diciendo tranquilos, o sea, en temas de salud se van a poder volver a recuperar y a trabajar como pues ustedes normalmente lo han hecho, ¿sí? Y pues igual, tres cartas de victoria aquí que me indican que pues esta parte digamos tiende a evolucionar de una manera satisfactoria para ustedes. La carta del carro nos marca viajes, ¿sí? Nos marca viajes que tienen que estar relacionados con estudios, con trabajo, con negocios y son viajes que les competen. También, o sea, que les convienen mucho. También esta carta del carro me dice que algunas de estas sociedades podría ser como para colocar negocios a distancia. Y siento que realmente aunque no vayan ustedes a estar como tan presencialmente allí, pueden confiar en esta persona que les va a proponer esta sociedad o esta alianza. Es como que alguien les dice, mira, tú pon el capital, estamos a distancia y yo me encargo de lo demás. Pues sí, puedes estar pendiente, pero siento que realmente sí es alguien en quien tú pudieses como confiar. Siento que este socio tuyo sería una persona representada por esta reina de bastos, una persona como muy práctica, muy honorable, realmente una persona muy sincera y con un genuino interés por trabajar contigo. Y esta carta de acá me dice que tengas mucho cuidado con dejarte llenar de pensamientos negativos y desanimarte como de esto. Siento que es más positivo lo que hay, no dudes. Bueno, pasamos a tu parte sentimental y veamos qué nos quieren decir las cartas. Si quieres una lectura donde se separen conexiones y solteros, ve al especial amor. Miren que barajé, ¿no? Y les marca muchísimo esta carta del carro y este 2 de copas. Pero pues acá tiene otro contexto. Te invitamos ya mismo a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bueno, la carta del carro me habla acerca de relaciones a distancia. Recuerden que esto siempre tiene que ver con distancia, viajes, movimiento, pero también con voluntad y victoria. Entonces esto me habla acerca de relaciones a distancia o distancias que están representando más bien como una verdadera victoria en un vínculo o en una conexión. Miren que esto me habla acerca de que hay distancias que están haciendo que el amor evolucione, que es lo que representa este 2 de copas. Como estas relaciones que van viviendo un proceso, ¿sí? Un proceso que realmente pues es necesario, que es sano, que es saludable emocionalmente. Entonces eso pues me representa, digamos, esta carta. La carta del juicio me dice que hay una persona que está buscando expiación. Es decir, como está buscando o buscará en la próxima semana la manera de corregir un error que ha tenido contigo. No sé específicamente, pero me habla de que esta distancia está influyendo de manera positiva en que una persona como que te valore, una persona se dé cuenta realmente qué es lo que quiere contigo. Y pues esto es algo lógicamente positivo. Esto me habla de una acción heroica que esta persona va a tener, ¿sí? Y siento que es como controlar como una parte instintiva o malas actitudes o entrar en un proceso de cambio respecto a sus malas actitudes, porque miren que aquí vemos la dominación de la inteligencia sobre la fuerza. Entonces
pienso que hay una persona que está muy determinada a cambiar como una actitud bien hostil para poder estar como mejor contigo, ¿sí? Me gusta mucho eso. Y vamos a ver qué te dice las cartas del oráculo de luces y sombra. La carta de la loja sanador, tiempo para terapias que pues lleven como a sanación de espíritu. Eso pues ya irá muy de acuerdo a lo que cada persona pues tenga como creencias. Quédate en la ¿qué? En la meditación chiquita que hacemos para traer abundancia y amor a tu vida, y luego ve a tu ascendente, y si no le conoces, ve a Aries. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario, te queremos mucho, bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres. Y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.